Antemio, uno de los últimos emperadores romanos occidentales, es en mi opinión, bastante subestimado. Incluso diría que merece más reconocimiento por sus esfuerzos para restaurar el Imperio Romano Occidental como Mayoriano antes que él, pero a diferencia de Mayoriano, los tiempos en los que reinó se habían vuelto aún más caóticos e inestables, ya que hacía poco más de 10 años. Hice un video detallado sobre Antemio y por qué considero que fue el último buen emperador romano del Occidente. Su historia es notable y merece ser recordada de la misma manera que Mayorián, pero tan destacado como él mismo es la historia de sus 5 hijos conocidos, que desempeñaron un papel desconocido pero importante en la política del Imperio Romano Occidental y Oriental. En este video quiero contar su historia porque es bastante fascinante. Cuando Antemio fue asesinado ya sea por Ricimer o por órdenes de Ricimer en julio del 472 después de Cristo, así murieron las últimas esperanzas del Imperio Romano Occidental. Antemio fue el último emperador que podría haber salvado este imperio moribundo, pero como tantos emperadores antes de él, fue asesinado por el traicionero Magister Militum Ricimer, quien en su ansia de poder, depuso y mató un emperador tras otro. Después de meses de sitiar la ciudad de Roma misma, donde Antemio residía en el palacio de los antiguos emperadores en la colina palatina, Ricimer había asaltado la ciudad. También hice un video sobre esa bolsa más desconocida de Roma, que se puede ver mejor en conjunto con el video sobre Antemio. Pero cuando Antemio murió, su línea no terminó, pues tenía 5 hijos, quienes también eran muy activos tanto en el este como en el oeste. Su hijo Anemiolo fue el primero de nota. Nació de Antemio y Marcia Eufemia, quien era hija del emperador romano de Oriente Marciano en una fecha desconocida, pero posiblemente en los años 440 o principios de los 450 después de Cristo, mientras Antemio y Marcia aún residían en el este en Constantinopla. Lamentablemente, no conocemos mucho sobre él, pues las fuentes de esos últimos años del Imperio Occidental son escasas y frecuentemente sorprendentemente imprecisas. La única fuente sobre Anemiolo, cuyo nombre podría entenderse como el pequeño Antemio, es la Crónica Gallica del año 511. Al parecer, Anemiolo vivía junto a su padre y madre en el Palacio Imperial en Roma y ayudaba a su padre lo mejor que podía para restaurar el Imperio Occidental. Lamentablemente, todos los intentos acabaron en desastre. La gran desembarcación naval en Cabo Bon tomó un giro para lo peor debido a la increíble incompetencia de su comandante Basilisco. Hice un video muy detallado sobre el aterrizaje fallido en Cabo Bon del 468 después de Cristo y las razones por las que falló, y también que de haber sido exitoso, el Imperio Romano Occidental aún podría haberse salvado. Pero aún después de esta desgracia, Antemio no se rindió y llamó a la ayuda del romano británico Riotamo para luchar contra los visigodos. Esto fue en el año 470 después de Cristo. Riotamo llegó con un ejército grande de unos 12.000 en la Galia y avanzó al sur. Hubo una gran batalla contra los visigodos ese año, Riotamo perdió y huyó a los burgundios, fallando el plan de Antemio de combatirlos. En un último intento desesperado por detener el avance visigodo, envió a su hijo Antemiolo, junto con algunos de las últimas tropas del occidente romano, por supuesto todos foederati, junto con otros 3 generales al servicio del occidente romano, Turisario, Everdingo y Hermán, a Arelate en el sur de la Galia. Allí, Antemiolo, los 3 generales y foederati romanos occidentales combatieron a los visigodos cerca de Arelate. De la Crónica Gallica, sabemos que los romanos perdieron. Es realmente asombroso ver lo fieros que eran los visigodos bajo su rey Eurico. Euric venció a Riotamo, Antemiolo y otros 3 generales con ejércitos bastante grandes. Y así murió Antemiolo, hijo de Antemio, en el año 470 o 471 después de Cristo. Debe haber sido una terrible noticia para el pobre Antemio. Todo lo que intentó para salvar el Imperio Romano Occidental había fallado. Parece que el destino se había vuelto en contra del viejo Estado romano occidental y que incluso los emperadores como Mayoriano o Antemio ya no eran capaces de salvarlo. Pero Antemio también tenía una hija, a saber Alupia. Ella es particularmente interesante, porque se casó con el Magister Militum Ricimero mismo para fortalecer los lazos entre Antemio y este peligroso Magister Militum bárbaro.
porque Antemio sabía muy bien que Ricimero había matado a sus predecesores Mayoriano y muy probablemente también a Livio Severo. Para evitar tal destino, esperaba que este matrimonio fortaleciera su alianza con Ricimero. Pero, por desgracia, fue en vano. Las relaciones entre Antemio y el peligroso Magister Militum comenzaron a empeorar. Todo apunta a que Alupia y Ricimero no tuvieron hijos, lo que probablemente aceleró el fin de la relación entre Ricimero y Antemio. Antemio falleció el 4 de julio de 472 durante el saqueo de Roma, a manos de Ricimero o su sobrino Gundobad. Lo que Alupia hizo durante ese tiempo es desconocido, también de qué lado estaba durante el asedio, pero para mí es bastante interesante que Ricimero muriera solo 6 semanas después de Antemio, oficialmente de una hemorragia, pero no me sorprendería si Alupia estaba detrás de esto para vengar a su padre. Frecuentemente se olvida el rol de las mujeres en la historia, y aunque es pura especulación de mi parte, no me sorprendería si Alupia tuviera relación, pues el momento de la muerte de Ricimero es bastante inusual. En cualquier caso, desafortunadamente desaparece de los registros históricos y no sabemos qué le sucedió después, pero personalmente me gusta pensar que de alguna manera logró escapar hacia el este y vivir una larga y feliz vida, pero por supuesto no podemos saber esto con seguridad. Sin embargo, Antemio y Marcia tenían otros 3 hijos, a saber, Marciano, Rómulo y Procopio Antemio el joven, y todos desempeñarían un papel fascinante en la política del Imperio Romano de Oriente. Y si eres fanático no solo de la historia romana, sino de la historia en general, y de vez en cuando juegas algunos juegos históricos como yo, entonces March of Empires puede interesarte realmente, y este video te lo trae March of Empires. No mucho después de la caída del Imperio Romano Occidental, sabemos que Europa entró en la época medieval, y March of Empires tiene lugar en esa fascinante era. Es un juego en línea multijugador masivo de estrategia medieval, cuyo objetivo es forjar alianzas poderosas y ascender en rangos para gobernar tu imperio, un concepto conocido para fanáticos del antiguo Roma, disponible en computadora personal, móvil, iOS y Android. Puedes entrenar tropas en el teléfono y seguir jugando en la computadora personal. Puedes jugar como sultán, zar, rey o shogun. Por supuesto, jugué yo mismo, elegí al rey. Es cercano a la era post-romana occidental y aprendí el juego intuitivo rápidamente. Es bastante adictivo, debo admitir. Lo que me fascinó del juego fue que tu estrategia importa mucho. Así que cómo entrenas a tus ejércitos, qué líderes eliges y las formaciones de batalla. Puedes construir un imperio medieval realista por medio del comercio o la conquista, y mejorar tus bases en fortalezas gigantes. Puedes forjar alianzas con otros jugadores, o conquistarlos por completo. Esto depende de ti, pero sabes lo que Mayoriano habría hecho. Es increíble que, para entusiastas de la historia como nosotros, March of Empires tenga eventos históricos reales que puedes jugar. Es un gran momento para descargar March of Empires, ya que habrá increíbles eventos históricos en el juego en abril. Elige un campo de batalla con un héroe protagonista, como Sledino frente a Ricardo Corazón de León, y experimenta una historia con diálogos. Un deleite para todo aficionado a la historia. Descarga el juego con el código QR arriba a la izquierda. Es gratis jugar, no pierdes al intentarlo. Al descargar el juego con mi enlace, recibirás valiosos regalos y beneficios, como 5000 unidades de oro de inicio. Y además, al jugar March of Empires, también apoyas al canal Majorianos y ayudas a difundir más conocimientos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias Tibiago amigos. Retomando los 3 hijos restantes de Antemio, Rómulo, Marciano y Procopio Antemio el joven. Estos 3 tienen una historia fascinante, siendo clave en la política del Imperio Romano de Oriente. En el año 474, el emperador del Este Leoi murió, y ahora la pregunta era quién sucedería al viejo emperador. Marciano, hijo de Antemio, se casó con Leontia, hija de Leoni, mientras que Ariadna, otra hija de León, se casó con el poderoso general Isauro Zenón. Ese año, Zenón fue proclamado emperador con su hijo, que murió en el año 474, dejándolo como único emperador del Imperio del Este. Sin embargo, muchos se opusieron a él, porque los isaurios eran vistos como bárbaros por muchos griegos en el Imperio del Este, por lo que su gobierno fue inestable. Esto fue en el año cuando Julio Nepas era emperador en el oeste, en el año 475. Ese mismo año, Basilisco, sí, el mismo Basilisco que había fracasado completamente en Cabo Bon 7 años antes, logró derrocar a Zenón, pero su gobierno duró solo un año,
ya que Zenón logró deponer a Basilisco nuevamente, ordenando su exilio y ejecución poco después. Pero fue ahora en el año 479, 3 años en el segundo reinado de Zenón, que Marciano, hijo de Antemio, intentaría derrocar a Zenón, con la ayuda de sus hermanos Rómulo y Procopio. Los 3 hijos de Antemio intentaron así usurpar el trono del Imperio Romano del Este 7 años después de la muerte de su padre. ¿Por qué exactamente esperaron tanto y por qué no intentaron antes? Es fascinante. Marciano, al estar casado con una hija de León, ciertamente contaba con el respaldo de muchos, y era visto por muchos en el Oriente como un candidato más adecuado al trono, ya que era completamente de origen griego y no isaúrico. Su padre Antemio era descendiente de Procopio, el usurpador contra Valens, y por lo tanto un pariente de Julián mismo, por lo que ciertamente tenía una ilustre ascendencia. También pudo influir la política exterior de Sinou. Su decisión de dejar que la línea de emperadores occidentales terminara no fue vista de manera positiva por todos, especialmente no por los hijos de un antiguo emperador romano occidental, quienes habían intentado restaurar la gloria de Roma misma, y el antiguo emperador León, el suegro de Marciano, siempre fue devoto en todas sus acciones para mantener el imperio romano occidental, e incluso para apoyarlo en todas partes donde pudiera. Es muy posible que la decisión de Zenón de no apoyar a Julio Nepote para recuperar el imperio occidental de Odoacro, sino aceptar el gobierno de Odoacro como patricio, con él como emperador de Italia, que ahora había sido reducido al estatus de provincia del imperio oriental, no fue vista positivamente por algunos, y muy probablemente no por los hijos de Antemio. Así, en 479, Marciano, junto con sus hermanos Procopio, Antemio el joven y Rómulo, reunió tropas compuestas de ciudadanos y extranjeros en la casa de un cierto Cesario, al sur del foro de Teodosio en Constantinopla. De allí marcharon hacia el palacio imperial y hacia la casa de Illo, un general nisibiciano y partidario de Zenón. Casi capturan al emperador ese día, pues sus tropas del Palacio Imperial fueron superadas por rebeldes y ciudadanos, que lanzaban piedras desde techos de casas. Pero la noche siguiente, Illo trajo una unidad nisibiciana desde Calcedonia a Constantinopla, e intimidó con su fuerza posiblemente mayor a los soldados rebeldes de Marciano, para permitir que Sinou permaneciera libre. Así, Sinou podía recuperar su fuerza, y los 3 hijos de Antemio supieron que su situación se había vuelto desesperada. Al parecer, Marciano había llamado a tropas adicionales de los ostrogodos, bajo el mando de Teodorico Estrabón, pero no llegarían a tiempo. Así, Marciano, Rómulo y Procopio se refugiaron en la iglesia de los Santos Apóstoles, pero los 3 fueron arrestados poco después. Fueron exiliados a Cesarea en Capadocia. Un rato después intentaron huir con la ayuda de algunos monjes, pero solo Rómulo y Procopio tuvieron éxito mientras que Marciano fue capturado. Rómulo y Procopio huyeron a Roma, donde se quedarían por algunos años, en la ciudad eterna, donde su propio padre había sido emperador solo unos años antes. ¿Qué debieron haber pensado al ver Roma? Mientras tanto, Marciano, tras ser capturado, fue encarcelado por segunda vez en una fortaleza en Isauria. Realmente logró escapar de nuevo, y esta vez fue incluso exitoso, pero fue un poco demasiado lejos y levantó un ejército, aparentemente queriendo capturar la ciudad de Anquira, posiblemente planeando usarla como base para intentar derrocar a Sinou de nuevo. Pero fue derrotado y capturado por Trocundus, el hermano de Ilus, y encarcelado por segunda vez. La historia de Marciano sería ya bastante loca, pero en 484, Ilus decidió levantar una revuelta contra Sinou, volviéndola aún más loca. Al parecer, él no quería nombrarse emperador, eligió liberar a Marciano y proclamarlo emperador. Sí, el mismo Ilus que había ayudado a Sinou 5 años antes, y que se había opuesto a Marciano. Pero por razones desconocidas, Ilus luego cambió de opinión y depuso a Marciano nuevamente, eligiendo a Leontio como nuevo contador emperador en el este. Mientras tanto, Marciano fue enviado por Ilus a Italia, donde estaban sus hermanos, y para pedir ayuda a Odoaco para derrocar a Sinou. Pero claro, los refuerzos nunca llegaron. Odoaco rechazó o Marciano pudo no estar muy motivado para apoyar a Ilus,
el mismo Ilus que había frustrado su rebelión contra Sinou 5 años antes, la cual habría sido exitosa sin la intervención de Ilus, y en su lugar pudo haber elegido reunirse con sus hermanos en Roma. Es muy posible, diría incluso probable, que Marciano fue a Roma, y encontró a sus hermanos Rómulo y Antemio. Debe haber sido un encuentro feliz tras todo lo vivido juntos. Marciano y Rómulo desaparecieron de registros históricos, pero no mencionarlos de nuevo no implica que hayan muerto. Podrían haber llevado una vida feliz, pero quizás no eligieron regresar a la política tras su intento de golpe de Estado, prefiriendo quedarse en Roma. Sin embargo, sabemos que de los 3 hermanos, Procopio Antemio el joven regresó a Constantinopla después de que Zenón murió, y cuando Anastasio se convirtió en emperador, así que algún tiempo después del 491 después de Cristo. Él fue hecho cónsul del Este en el año 515, un cargo que desempeñó junto con Florentio, cónsul del Oeste en Roma ese año. Como dije, sus hermanos Rómulo y Marciano ya no son mencionados por las fuentes históricas, en primer lugar Teodoro Lector, Juan de Antioquía, Malco y Juan Lidio, pero eso no significa que ya no estuvieran vivos. Pudieron estar con él en Constantinopla, simplemente no lo sabemos. La historia a menudo es como un rompecabezas, especialmente en estos últimos años caóticos del Imperio Occidental, donde nos sorprendemos al descubrir lo caótico e inestable que también era el Este. Lejos de ser estable como a menudo se describe, hubo rebeliones y usurpaciones muchas veces como vemos, pero simplemente las olvidamos. Quizás Malupia aún vivía en 515. El único hijo de Antemio de quien sabemos con certeza que murió fue Antemiolus, quien fue asesinado por los visigodos en el año 471. Los otros podrían haber vivido por muchos más años sin que nosotros lo supiéramos, pero la historia fascinante de los hijos de Antemio ciertamente es bastante extraordinaria y, para mí al menos, merece ser recordada. Esta línea de Julian mismo, de Procopio, usurpador contra Valens, de Antemio, el posible emperador pagano secreto en el trono romano occidental y sus hijos que todos desempeñaron un papel importante en los imperios orientales y occidentales. Y si eres un fanático de Roma como yo, entonces seguramente te encantarán los maravillosos anillos detallados a mano y otros accesorios romanos de la tienda SPQR. Estos chicos hacen cosas realmente increíbles, cuidadosamente hechas a mano y seguramente encontrarás algo en su tienda, enlace en la descripción. Y hasta hacen sonar el único canal oficial de Majoniano, que puedes pedir en bronce e incluso en plata para honrar el legado del emperador Majoniano. Creo que Majoniano estaría orgulloso al ver esto. Con el código Majorianus, obtienes un 10% de descuento en cada artículo, así que visita su increíble tienda. Ahora incluso puedes pedir productos de Majorianus, como tazas o camisetas, en mi página oficial de productos, a la que también enlazo en la descripción. Jorge Valerio Magencio se sorprendería mucho al ver toda esta mercancía, y Rignima estaría súper celoso porque no obtiene ni un solo artículo. Cosas asombrosas, ve y mira. Y por favor, dale like y suscríbete para no perderte ningún video futuro del fascinante Imperio Romano tardío. Y por favor considere apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo. Y especialmente, agradecer a nuestro nuevo patrocinador Kaiser Joaquín. Muchas gracias Joaquín por apoyar el canal, realmente aprecio mucho tu apoyo. En serio, este canal no existiría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a todos los que apoyan este canal en cualquier forma. Gracias Santiago amigos. Y si quieres aprender más sobre el emperador Antemius, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender por qué la operación de aterrizaje épica en Cabo Bon en el año 468 fracasó, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, gracias Santiago y buen viaje.